37. Pero aún con este cambio se conservó al antiguo espíritu, no se ejecutaba ningún acto en nombre de los reyes en tutela. Había, pues, un doble gobierno entre los francos, uno concerniente al rey pupilo y el otro encargado del reino. En los feudos también había diferencia entre la tutela y la bailía. 34. Tenía 5 años, dice Gregorio de Tours, cuando sucedió a su padre en 575. Su tío Gontran lo declaró mayor de edad el año 585. Tenía por consiguiente 15 años. 35. Título LXXXI. 36. Los plebeyos seguían siendo mayores a los 15. Hasta los 21 años de edad no lo fue San Luis, pero esto cambió por un edicto real de 1374. 37. Gregorio de Tours, libro 5, cap. I. Capítulo 27. De la ADOPCION entre los germanos. Como los germanos declaraban la mayoría de edad entregando las armas al menor, la adopción la hacían de igual manera. Así Gontran, para declarar mayor de edad a su sobrino Childeberto y al mismo tiempo adoptarlo, hablóle así. Te he dado un venablo, en señal de haberte dado mi reino. 38, y dirigiéndose a la asamblea, añadió. Ya veis que mi sobrino Childeberto es mayor de edad, obedecedlo. Teodorico, deseando adoptar al rey de los érulos, le escribió. Es muy bueno que entre nosotros se pueda hacer la adopción por las armas, porque solamente los hombres valerosos merecen llegar a ser hijos nuestros. 39. Es tal la fuerza del acto, que quien es objeto de él preferirá la muerte a consentir cosa alguna vergonzosa. Por lo mismo, siguiendo el uso establecido en las naciones, y considerando que ya sois un hombre, os adoptamos en virtud de esas armas, escudos y caballos que os enviamos. Capítulo 29. Espíritu sanguinario de los reyes francos. No fue Clodoveo el único príncipe, entre los francos, que emprendiera expediciones a través de las Galias. Muchos de sus parientes habían hecho incursiones y acaudillado tribus. Pero como él obtuvo los mayores éxitos y pudo engrandecer a los que le seguían, los demás corrían a ponerse a sus órdenes, debilitando así a los otros jefes. Ninguno de ellos podía ya resistirle y él concibió y realizó el pensamiento de exterminar su casa. Temía, dice Gregorio de Tours, 40, que los francos tomaran otro jefe. Sus hijos y sucesores siguieron la misma práctica siempre que pudieron, y se vio que sin cesar conspiraron el hermano, el sobrino, el tío, hasta el hijo y el padre. Contra toda la familia, la ley dividía sin cesar el reino, lo unían de nuevo la ambición y la crueldad. 38. Véase Gregorio de Tours, libro 7, cap. 23. 39. Véase en Casiodoro el libro 6, epístola 2. 40. Libro 2, capítulo XXX, de las asambleas de la nación entre los francos. Los pueblos que no cultivan la tierra, ya lo hemos dicho, gozan de gran libertad. Los germanos se hallaban en este caso. Afirma Tácito que no daban a sus reyes más que un poder muy moderado, y César dice que no tenían un jefe común en tiempo de paz, sino que en cada poblado tenían su príncipe. Los francos tampoco tenían reyes en Germania. Gregorio de Tours lo prueba. Los príncipes, dice Tácito, 41, deliberan y resuelven en las cosas menudas, pero las cosas importantes son tratadas por la nación entera, con la intervención del príncipe. Este uso fue conservado después de la conquista, 42, como se ve en todos los monumentos. El mismo Tácito que los delitos capitales podían llevarse a la asamblea. Así fue también después de la conquista, y los grandes vasallos eran juzgados igualmente. 43. Capítulo 31. De la autoridad del clero en tiempo de los primeros reyes. En los pueblos bárbaros tienen gran poder los sacerdotes, porque a la autoridad que la religión les presta unen la que es consecuencia de la superstición. Tácito no dice que entre los germanos tenían los sacerdotes mucho influjo y eran los que cuidaban del orden en las asambleas del pueblo. 44. 41. De minoribus principos consultant, de majoribus omnes, ita tamen ute quorum penes arbitrium est, apud principos quoque pertractentur. De moribus Germanorum. 42. Lex consensu popul fit et constitution regis. Capitular de Carlos el Calvo, art. 6, año 864.
43. Licet apud concilium accusare, et discrimen capitis intendere. De moribus Germanorum. 44. Silentium per sacerdotes, quibus et coercendi jus est, imperatur. Nadie más que ellos podían castigar, prender, azotar, y no lo hacían por orden del príncipe ni para infligir una pena, sino como si obrasen por inspiración de la divinidad. 45. No debe, pues, sorprendernos que en los comienzos de la primera raza fueran los obispos árbitros de los juicios, asistieran a las asambleas de la nación, influyeran tanto en decisiones de los reyes y se les dejara enriquecerse tanto. 46. 45. Nec regibus libera ot infinita potestas. Coeterum neuc animadvertere, neuc vincere, nece verberare, nisi sacerdotibus est permissum. Non quasi un poenam, nec ducis jusu, sed velut Deo imperante, quem ades bellatoribus credunt. De moribus Germanarum. 46. Véase la Constitución de Clotario, del año 560. Libro 19. De las leyes en relación con los principios que forman el espíritu general, las costumbres y las maneras de una nación. Capítulo 1. De la materia de este libro. La materia de este libro es vasta. En la multitud de ideas que acuden a mi mente, he de atender al orden de las cosas más que a las cosas mismas. Debo descartar no pocas, echarlas a los lados y abrirme paso entre ellas. Capítulo 2. De la necesidad, aun para las mejores leyes, de que estén preparados los CSPIRITUS. Nada les pareció a los germanos tan insoportable como el tribunal de Varo. 1. El que Justiniano constituyó entre los lacios para procesar al matador de su rey, también les pareció una cosa bárbara. 2. Mitrídates, en una arenga contra los romanos, les censura entre otras cosas, las formalidades de su justicia. 3. Los partos no podían aguantar a aquel rey que, educado en Roma, recibía y oía con afabilidad a todo el mundo. 4. Hasta la libertad les ha parecido intolerante a pueblos no acostumbrados a ella, como el aire suele ser nocivo para los que han vivido en lugares pantanosos. 1. Les cortaban la lengua a los abogados, diciéndoles, víbora, acaba de silbar. Tácito. Según Crevier, no fue Tácito, sino Floro, el que ha contado esta costumbre. 2. Agatías, libro 4. 3. Calumnias Litium, Justino, libro 38. 4. Prompti aditus, nova comitas, ignotae. Partis virtudes, nova vitia. Tácito. Un veneciano llamado Balbi fue presentado al rey de Pegu. 5. Cuando éste supo que en Venecia no había rey, tuvo un acceso tal de hilaridad que la tos por ella producida no permitió hablar con sus cortesanos. ¿Qué legislador se atrevería a proponer la adopción de un gobierno popular en semejantes pueblos? Capítulo 3. De la tiranía. Hay dos clases de tiranía, real y efectiva la una, que consiste en la violencia del gobierno, circunstancial la otra, que se deja sentir cada vez que la opinión encuentra mal una medida de los gobernadores. Refiere Dion que Augusto quiso que le llamaran Rómulo, pero que desistió al saber que el pueblo interpretaba su capricho como un propósito de proclamarse rey. Los romanos primitivos no querían reyes por no poder sufrir su autoridad. Los del tiempo de Augusto no los querían tampoco, porque sus maneras les parecían insoportables. Es verdad que César, los triunviros y el citado Augusto fueron casi unos reyes, pero lo disimulaban aparentando respeto a la igualdad y no pareciéndose en los modales ni en su modo de vivir a los reyes de entonces. Los romanos querían conservar sus instituciones y sus gustos sin imitar a los pueblos serviles de África y de Oriente. El mismo Dion nos dice, 6, que el pueblo romano estaba indignado contra Augusto por ciertas leyes muy duras que había dictado, pero que tan pronto como hizo volver al cómico Pílades, expulsado de la ciudad por las facciones, cesaron la indignación y el descontento. Aquel pueblo sentía más la tiranía cuando se expulsaba a un histrión que cuando le arrebataban sus leyes. Capítulo IV. Del espíritu general. Muchas cosas gobiernan a los hombres, el clima, la religión, las leyes, las costumbres, las máximas aprendidas, los ejemplos del pasado. Con todo ello se forma un espíritu general, que es su resultado cierto. 5. Se hizo la descripción de este país en 1596.
Véase la colección de viajes citada tantas veces, parte primera. Tomo 3, página 33, 6, libro 54, página 532. Cuanto más fuertemente influya una de estas causas, menos se dejará sentir la influencia de las otras. La naturaleza y el clima obran casi solo sobre los salvajes. Las leyes tiranizan a Japón. Gobiernan las formas a los chinos. Las costumbres eran la regla en Macedonia. Las máximas de gobierno y las costumbres antiguas eran lo que ejercía más influjo en Roma. Capítulo V. Debe ATNDRSE a que no cambie el espíritu general de un pueblo. Si hay en el mundo una nación que tenga humor sociable, carácter franco y alegre, llevado a veces a la indiscreción, viveza, gusto y con todo esto, valor, generosidad y cierto pundonor, bueno será poner sumo cuidado en no violentar sus hábitos con leyes que pongan trabas a su manera de ser o coarten sus virtudes. Siendo bueno el carácter en general, ¿qué importa algún defecto? En ese país se podría contener a las mujeres, dictar leyes que corrigieran las costumbres y pusieran límites al lujo. Pero quién sabe si con todo ello se le haría perder el gusto, fuente de las riquezas, y hasta la urbanidad que atrae a los extranjeros. El legislador debe ajustarse al espíritu de la nación, cuando no es contrario a los principios del régimen, porque nada se hace mejor que lo que hacemos libremente siguiendo nuestro genio natural. Nada ganará el Estado, ni en lo interior ni en lo exterior, si se le imprime un espíritu de pedantería a un pueblo naturalmente alegre. Dejadle hacer con formalidad las cosas frívolas y festivamente las más serias. Capítulo B. No es acertado el corregirlo todo. Que nos dejen como somos, decía un personaje de cierta nación muy parecida a la de que hemos dado una ligera idea. La naturaleza lo corrige todo. Si nos ha dado una viveza que nos inclina a las burlas y nos hace capaces de ofender, esa misma vivacidad es enmendada por la cortesía, por la urbanidad que no procura, inspirándonos la afición al trato de las gentes y al de las mujeres sobre todo. Sí, que no dejen tales como somos. Nuestras cualidades indiscretas unidas a nuestra escasa malicia, hacen que no nos convengan unas leyes que cohíban nuestro amor sociable. Capítulo 7. Los atenienses y los lacedemonios. Y proseguía diciendo el mismo personaje. Los atenienses eran un pueblo algo parecido al nuestro. La vivacidad que ponían en el consejo la llevaba a la ejecución. Trataban jovialmente de los más graves asuntos y les gustaba un chiste en la tribuna como en el teatro. El carácter de los lacedemonios, al contrario, era grave, seco, taciturno. De un ateniense no se hubiera conseguido nada con una seriedad que le aburriera, ni de un lacedemonio intentando divertirle. Capítulo 8. Efectos del carácter sociable. Cuanto más se comuniquen los pueblos, tanto más fácilmente mudan de modales, porque cada uno se ofrece más en espectáculo a otro y se ven mejor las singularidades de los individuos. El clima es causa de que sea comunicativa una nación y lo es también de que ame las mudanzas. Y lo que hace amar las mudanzas hace también que se forme el gusto. En un pueblo expansivo se cultiva más el trato de las mujeres. El trato de las mujeres relaja las costumbres, pero crea el gusto. El deseo que tiene cada uno de agradar más que los otros, es el origen de los adornos, y el afán de adornarse crea las modas. Las modas no carecen de importancia, a fuerza de frivolidad aumentan sin cesar las ramas de comercio. 7. Véase la fábula de las abejas. Capítulo IX. De la vanidad y del orgullo de las naciones. La vanidad es un buen resorte de gobierno, pero el orgullo es peligroso. Para comprenderlo bien no hay más que representarse, por una parte, los innumerables beneficios que resultan de la vanidad. El lujo, la industria, las artes, las modas, la urbanidad, el gusto. Por otra parte, los inmensos males que acarrea el orgullo. La pereza, la pobreza, la ignomia, la destrucción de los pueblos orgullosos. La pereza es efecto del orgullo. 8. La diligencia es hija de la vanidad. El orgullo de un español le impide trabajar. La vanidad de un francés le impulsa a trabajar más y mejor que los otros. Toda nación perezosa es presumida y grave, porque los que no trabajan se creen soberanos de los que trabajan. Examinad todas las naciones, y veréis que la gravedad, el orgullo y la pereza casi siempre van juntos. Los pueblos de Achim, 9, son indolentes y altivos,
hasta el extremo de que las personas que no tienen esclavos alquilan uno, aunque sea para andar 100 pasos y llevar un par de libras de arroz, se creerían deshonrados si las llevaran ellas mismas. Hay lugares donde los hombres se dejan crecer las uñas para hacer ver que no trabajan. Las mujeres de la India, 10, consideran vergonzoso el aprender a leer. Dicen que eso es bueno para los esclavos, que entonan cánticos en las pagodas. La de una casta nihilan. En otras castas, no hacen más que esteras y cestas. Algunas hay que consideran denigrante para las mujeres el ir a buscar agua. El orgullo ha impreso allí sus reglas. No es necesario decir las cualidades morales producen efectos diferentes según sean las otras que las acompañan. Así el orgullo, unido a una gran ambición, a la grandeza de las ideas, etc., produjo en los romanos los efectos consabidos. 8. En la colección de viajes, tomo I, página 54, puede leerse que los pueblos sumidos al Khan de Malacambar, los de Coromandel y los de Karnataka, son orgullosos y perezosos, en tanto que los de Mogol y los del Indostán son diligentes y trabajadores. Los primeros consumen poco, porque son miserables, y los últimos gozan de las comodidades de la vida igual que los europeos. 9. Véase Dampier, tomo 3. 10. Cartas edificantes, 12ª. Colección, página 80. Capítulo X. Del carácter de los españoles y de los chinos. Los diversos caracteres de las naciones son una mezcla de virtudes y vicios, de buenas y malas cualidades. Las mezclas afortunadas son aquellas de las que resultan grandes bienes, aunque a veces nadie lo hubiera adivinado. Hay otras que causan grandes males, que nadie sospecharía. La buena fe de los españoles ha sido celebrada en todos los tiempos. Justino, 11, habló de su fidelidad en la custodia de un depósito. Se dejaban matar por no descubrirlo. Aún hoy conservan esta virtud. Las naciones que comercian en Cádiz fían su fortuna a los españoles y nunca han tenido que arrepentirse de ello. Pero esa admirable cualidad, unida a su pereza, forma una mezcla que les perjudica. Son otros pueblos de Europa los que, en sus barbas, hacen todo el comercio de su monarquía. Nos ofrecen los chinos otra mezcla en contraste con la de los españoles. Su vida precaria, 12, les comunica una actividad tan prodigiosa y una ansia tal de lucro, que nadie se fía de ellos. 13, esta infidelidad reconocida les ha conservado el comercio del Japón. Ningún negociante de Europa se ha atrevido a comprenderlo en nombre de ellos, aunque hubiera sido fácil por sus provincias marítimas del norte. Capítulo C. REFLEXION. No he dicho lo que precede para abreviar poco ni mucho la distancia infinita que separa el vicio de las virtudes, líbreme Dios. Solo he querido hacer comprender que no todos los vicios políticos son vicios morales ni todos los vicios morales son vicios políticos. Esto no deben ignorarlo los que hacen leyes opuestas al espíritu general. 11. Libro 64. 12. Por la naturaleza del clima y del terreno. 13. El P. Dualde. Capítulo 12. De las maneras y de las costumbres en el estado de ESPOTICO. La máxima fundamental es que no deben cambiarse las costumbres ni las maneras en el estado despótico. Ese cambio traería una revolución. Como en esos estados puede decirse que no hay leyes, sino costumbres y modales, bastaría cambiarlos para trastornarlo todo. Las leyes se establecen, las costumbres se inspiran. Estas tienen más conexión con el espíritu general, aquellas con las instituciones particulares. Y cambiar una institución particular es menos perjudicial, seguramente, que una alteración en el espíritu general. Hay menos trato en los países donde cada uno, ya como superior ya como inferior, ejerce o tiene que sufrir un poder arbitrario, que en aquellos en que la libertad existe para todos. Por consecuencia, no cambian tanto las formas y las costumbres, que por su fijeza casi inalterable se aproximan a las leyes. Es necesario, que el príncipe o el legislador se abstengan de contrariar las costumbres. En un país despótico las mujeres ordinariamente viven encerradas y no pueden dar el tono. En los demás países, el deseo que tienen de agradar, así como el de agradarlas, ocasionan continuas mudanzas y reformas. Cada sexo influye más o menos en el otro, y esta influencia recíproca hace que ambos sexos pierdan su cualidad distintiva. Lo que era absoluto se trueca en arbitrario y los modales se modifican un día u otro.
Capítulo 13. De los modales entre los chinos. China es la nación de maneras más inmutables, más indestructibles. Además de estar las mujeres, en absoluto, apartadas de los hombres, las maneras y las costumbres se enseñan en las escuelas. Se conoce al letrado, dice el padre Duhalde, en la soltura con que hace una reverencia. Una vez enseñadas estas cosas por doctores graves y como reglas fijas, adquieren la estabilidad y la fijeza de principios de moral y no se cambian. Capítulo 14. ¿Cuáles son los medios naturales de cambiar las costumbres y modales de una nación? Hemos dicho que las leyes son instituciones particulares y terminantes del legislador, en tanto que las costumbres y maneras son instituciones de la nación en general. De aquí se sigue que cuando se quiere alterar las costumbres y maneras no cabe hacerlo por medio de leyes, lo cual podría parecer tiránico. Es preferible hacerlo por medio de otras maneras y costumbres. Así, cuando un príncipe se proponga introducir mudanzas en la nación, deberá cambiar con leyes nuevas las leyes establecidas y con maneras las maneras. Es mala política el invertir estos términos. La ley que obligaba a los moscovitas a no usar barbas y a llevar los trajes tan cortos, y la violencia del zar Pedro I que hacía cortar por las rodillas los trajes largos de los que entraban en las ciudades, eran actos de tiranía. Buenas son las penas para evitar los delitos, para cambiar las costumbres bastan los ejemplos. Rusia se ha civilizado con tanta facilidad y prontitud, que ha demostrado la equivocación del soberano al afirmar, como lo hacía, que aquella nación era un conjunto de bestias. Las violencias de que se valió eran inútiles, por la persuasión hubiera conseguido el mismo resultado. Vio por propia experiencia la facilidad de las mudanzas que impuso. Las mujeres estaban encerradas y eran esclavas hasta cierto punto. Él las llamó a la corte, las hizo vestir a la alemana, les mandó telas, y enseguida se aficionaron a una manera de vivir que halagaba su gusto, su vanidad y sus pasiones. Los hombres se aficionaron también, como era natural. Contribuyó a facilitar el cambio el hecho de ser las costumbres de entonces extrañas al clima, y efecto únicamente de las conquistas y la mezcla de razas. Pedro I, al introducir las costumbres y los modales de Europa en una nación europea, encontró facilidades que no esperaba. El más poderoso imperio es el del clima. No tenía necesidad de leyes para cambiar las costumbres y modales de su nación, hubiérale bastado inspirar otros modales y otras costumbres. Los pueblos, en general, son muy apegados a sus usos. Quitárselos a la fuerza es hacerlos desgraciados. No conviene, pues, cambiárselos. Es mejor inclinarlos a que los cambien ellos mismos. Toda pena que se derive de la necesidad es tiránica. La ley no es un mero acto de poder, y las cosas indiferentes no le incumben. Capítulo 15. Influencia del gobierno doméstico en la política. El cambio de costumbres operado en las mujeres influirá, sin duda, en el gobierno de Moscovia. Todo se liga estrechamente. El despotismo del príncipe es tan naturalmente concorde con la servidumbre de las mujeres. La libertad de las mujeres lo está con el espíritu de la monarquía. Capítulo 16. De cómo han confundido algunos legisladores los principios que gobiernan a los hombres. Las costumbres y las maneras son usos que las reglas no han establecido o no han podido o querido establecer. Entre las leyes y las costumbres hay la diferencia de que las primeras regulan principalmente las acciones del ciudadano y las segundas las acciones del hombre. Y la diferencia entre las costumbres y las maneras consiste en que aquellas se refieren más a la conducta interior y estas a la exterior. Ha sucedido a veces que en algún estado se confundan estas cosas. 14. Licurgo comprendió en un código único las leyes, las costumbres y las maneras. Lo propio han hecho los legisladores chinos. A nadie debe extrañarle que los legisladores de la Lacedemonia y los de China confundieran las leyes, las costumbres y las maneras, porque las costumbres representan las leyes y las maneras representan las costumbres. Los legisladores chinos tenían por objeto principal que su pueblo pudiera vivir tranquilo. Querían que los hombres se respetasen mutuamente, que cada uno sintiera en todos los instantes que debía mucho a los otros, que no hubiera ciudadano alguno que no dependiera en algún concepto de otro ciudadano. Así dieron toda la extensión posible a las reglas de civilidad. Barra baja 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 14.
Moisés incluyó en el mismo código la religión y las leyes. Los romanos primitivos no distinguían de las leyes los usos rutinarios. Por esto se ha observado en China que aún las gentes del campo, 15, usan entre sí las mismas ceremonias de condición elevadas. Buen medio de inspirar dulzura, mantener la paz y la concordia, desarraigar del pueblo vicios que provienen de la dureza de alma. Porque, efectivamente, el emanciparse de las reglas de la civilidad es dejarse llevar por los defectos propios. En este sentido, la civilidad es mejor que la urbanidad. Esta lisonjea los vicios de los demás, en tanto que aquella nos impide exteriorizar los nuestros. La civilidad es una barrera que han puesto los hombres entre sí para no desagradarse. Licurgo, cuyas instituciones eran rudas, no pensaba en la civilidad cuando formó las maneras, sino en darle al pueblo un espíritu belicoso. Gentes que siempre estaban o corrigiendo o siendo instruidas, que eran además sencillas y severas, se ocupaban más bien en practicar virtudes que en prodigarse atenciones. Capítulo 17. Propiedad particular del gobierno de China. Los legisladores chinos hicieron más. 16. Confundieron la religión, las leyes, las costumbres y las maneras. Todo esto fue la moral, fue la virtud. Los preceptos que se referían a estos 4 puntos fueron llamados ritos, y en la observación exacta de estos ritos fue en lo que triunfó el gobierno chino. Se empleaba toda la juventud en aprenderlos y toda la vida en practicarlos. Para enseñarlos estaban los letrados, los magistrados para predicarlos, y como abarcaban hasta los menores actos de la vida se hubo hallado el medio de hacerles observar escrupulosamente. China estuvo muy bien gobernada. Dos cosas contribuyeron a grabar los ritos en el corazón de los chinos y en su entendimiento. Una, su manera de escribir, que por ser en extremo complicada no permite que se aprenda a leer en poco tiempo y se pasa gran parte de la vida empapándose en los ritos, puesto que están contenidos en los libros de lectura. Otra, que no conteniendo los preceptos de los ritos nada espiritual, sino solamente las reglas de una política común son más asimilables, más a propósito para convencer, que las materias de un orden intelectual. 15. Véase Duhalde. 16. Véanse los libros clásicos de que el P. Duhalde ha copiado tan hermosos fragmentos. Los príncipes que, en vez de gobernar con los ritos, gobernaron con la fuerza, pretendieron que el rigor de los suplicios, hiciera lo que no puede, porque los castigos no pueden morigerar. Sin duda los suplicios eliminarán al ciudadano que, por haber perdido sus costumbres, haya infringido las leyes, pero no las restablecerán si todo el mundo ha perdido sus costumbres. Los suplicios podrán atajar algunas consecuencias de la general desmoralización, pero no la corrigen. Por eso, cuando se abandonaron los principios del gobierno chino, cuando la moral se pervirtió, cayó el Estado en la monarquía y sobrevinieron las revoluciones. Capítulo 18. Consecuencia del capítulo anterior. Resulta de los expuesto, que, por la conquista, no ha perdido China sus leyes, siendo las mismas cosas, maneras, costumbres, leyes y religión, no es posible cambiarlo todo a la vez. Y como es preciso que el cambio se produzca en el vencido o en el vencedor, ha sido el vencedor quien ha cambiado en China. Porque no siendo sus costumbres sus maneras, ni sus maneras de leyes, ni sus leyes su religión, ha sido fácil que se adapte poco a poco al pueblo vencido más bien que el vencido a él. Se sigue de esto una cosa triste que es casi imposible establecer el catolicismo en China, es de temer que no se logre jamás. 17. Los votos de virginidad, la reunión de mujeres en las iglesias, en comunicación indispensable con los sacerdotes, su participación en los sacramentos, la confesión articular, la extremaunción, son cosas contrarias a las costumbres y maneras del país y perturbadores de su religión y de sus leyes. La religión, al establecer la caridad, el culto público, la participación de los mismos sacramentos, parece exigir que todo se una. Los ritos chinescos más bien exigen que todo se aparte. Como ya se ha visto, 18, que esta separación es compañera del genio del despotismo, en ello se encontrará una de las razones por las cuales se armoniza mejor la monarquía y otro gobierno moderado con la religión de Jesucristo. 19. 17. Véanse las razones alegadas por los magistrados chinos en los decretos que proscriben la religión cristiana. Cartas edificantes, colección 17.
18. Véanse en esta misma obra el libro 4, cap. 3 y el libro 19, cap. 12-19. Véanse más adelante el libro 24, cap. 3. Capítulo 19. De cómo se ha realizado entre chinos la unión de la religion, las leyes, las maneras y las costumbres. Los legisladores chinos tuvieron por objeto principal la tranquilidad del imperio, y les pareció que el medio más indicado para conseguirla era la subordinación. Poseídos de esta idea, creyeron que debían inculcar el respeto a los padres, para lo cual establecieron numerosos ritos y ceremonias con que se les honraba durante su vida y después de su muerte. Era imposible honrar tanto a los padres muertos sin sentirse dispuestos a honrar los vivos. Las ceremonias dedicadas a los padres fallecidos estaban más relacionadas con la religión. Las consagradas a los padres vivientes lo estaban más con las leyes, maneras y costumbres. Pero una y otras formaban parte del mismo código, que era muy extenso. El respeto a los padres se enlazaba necesariamente con todo lo que se refería a los mayores, esto es, los ancianos, los patronos, los magistrados, el emperador. Este respeto con los hijos, correspondencia de los ancianos al cariño de los jóvenes, de los superiores a los súbditos. Esto formaba los ritos, y luego los ritos formaban el espíritu de la nación. Vamos a comprender ahora la relación que puedan tener unas cosas, al parecer extrañas, con la Constitución Fundamental de China. El imperio chino está fundado en la idea del gobierno de una familia. Si se disminuye la autoridad paterna o se omiten las ceremonias que expresan la veneración que inspira, se debilita el respeto a los magistrados, a quienes se considera como padres. Y a su vez los magistrados se interesan menos por los pueblos, que deben mirar como hijos, con lo que se va borrando poco a poco la relación de amor entre el príncipe y sus súbditos. Suprimiendo cualquiera de estas prácticas se quebranta la solidez del Estado. Es cosa indiferente, en sí misma, que todas las mañanas se levante la nuera para cumplir tales o cuales formalidades con su suegra. Pero si se considera que todos estos deberes recuerdan un sentimiento que es necesario imprimir en todos los corazones para que vaya formando el espíritu que gobierna el imperio, se verá la importancia que tienen esta o aquella acción particular y la conveniencia de que se ejecuten. Capítulo XX. Explicación de una paradoja acerca de los chinos. Es singular que los chinos, cuya existencia es guiada por los ritos, no sean bastante el pueblo más trapacero del mundo. Esto se ha observado más señaladamente en el comercio, que nunca les ha inspirado la buena fe que le es propia. El que va a comprar lleva sus pesas, 20, porque no se fía de las del vendedor. En efecto, cada mercader tiene tres. Una para compras, otra para vender y la tercera, única exacta, para los compradores listos o que están en el secreto. Es una contradicción que creo poder explicar. Dos fines se han propuesto los legisladores chinos, que el pueblo sea pacífico y sumiso y que sea también activo y laborioso. Por la naturaleza del clima y el terreno, la vida es allí precaria, y nadie puede asegurar la subsistencia como no trabaje mucho. Donde todos obedecen y todos trabajan, la situación del Estado es próspera. La necesidad y la influencia del clima han dado a los chinos un afán inmoderado de lucro, que las leyes no han procurado reprimir. Se ha prohibido todo lo encaminado a adquirir por la violencia. No se ha prohibido nada que conduzca a la ganancia por la habilidad o el artificio. No se compare, pues, la moral de China con la moral de Europa. En China cada una debe atender a su interés. Si el pícaro atiende a su utilidad, el que puede ser burlado debe mirar a la suya. En la ceremonia se permitía robar, en China se permite engañar. Capítulo 21. Las leyes deben guardar relación con las costumbres y las maneras. Instituciones singulares pueden confundir, del modo que hemos visto, cosas naturalmente separadas, como las leyes, las costumbres y las maneras. Pero es que, aún separadas, son cosas que tienen estrechas relaciones entre sí. 20. Diario de Lange, 1721 y 1722, tomo 8 de los viajes al norte. Preguntósele a Solón si había dado a los atenienses las mejores leyes, y respondió: les he dado las mejores que ellos podían recibir. 21. Respuesta discretísima que debieran oír los legisladores. Cuando la sabiduría divina dijo al pueblo judío:
Os he dado preceptos que no son buenos, quiso decir que su bondad no era sino relativa. Esta es la esponja que puede pasarse por todas las dificultades y todas las objeciones que susciten las leyes de Moisés. Capítulo 22. Prossucion de la misma materia. Cuando un pueblo tiene sencillas costumbres, las leyes también se simplifican. Según Platón, 22, Radamanto, que gobernaba un pueblo sencillo y religioso, resolvía todos los procesos con celeridad, defiriendo al juramento prestado en cada uno. Pero Platón agrega, 23, si el pueblo no es religioso, no se puede hacer uso del juramento sino cuando lo presta quien no sea parte interesada, como juez y testigos. Capítulo 23. Las leyes siguen a las costumbres. Mientras las costumbres de los romanos fueron puras, no hubo ley alguna contra el peculado. Y cuando empezó a generalizarse este delito, se le tuvo por tan infame que pareció bastante pena la de restituir lo que se había tomado. 24, dígalo el juicio de L. Escipión, 25. 21. Plutarco, Vida de Solón, párrafo 9. 22. De las leyes, libro 12. 23. Idem. 24. Incimpium. 25. Tito Livio, libro 38. Capítulo 24. Continuacion de la misma materia. Las leyes que otorgan la tutela a la madre, atienden principalmente a la conservación de la persona del pupilo. Las que la otorgan al heredero más cercano, atienden ante todo a la conservación de los bienes. En los pueblos en que están pervertidas las costumbres es mejor que sea la madre quien tome a su cargo la tutela. En aquellos otros en que las leyes cuentan con la fuerza de costumbres de los ciudadanos, se otorga la tutela al presunto heredero de los bienes, o a la madre o a los dos juntos. Si se medita acerca de las leyes de Roma, se verá que su espíritu se halla conforme con lo que estoy diciendo. Cuando se hizo la ley de las 12 tablas, eran admirables todavía las costumbres de aquel pueblo. Por lo mismo se daba la tutela al más próximo pariente del pupilo, considerando que debía soportar la carga de la tutela el que podía tener la ventaja en la sucesión. No se creyó amenazada la vida del pupilo aunque estuviese en poder del que le había de heredar si falleciera. Más tarde cambiaron las costumbres, y entonces los jurisconsultos mudaron de opinión. Si en la sustitución pupilar, dicen Cayo, 26, y Justiniano, 27, teme el testador que el sustituido tienda acechanzas al pupilo, puede hacer en testamento abierto la sustitución vulgar, 28, y escribir la pupilar en la parte del testamento que no haya de abrirse hasta que transcurra cierto plazo. Temores y precauciones que no conocieron los primeros romanos. Capítulo 25. Continuacion del mismo asunto. La ley romana permitía las donaciones antes del casamiento, pero no después. Esto obedecía a las costumbres de los romanos, que eran impulsados a casarse por la frugalidad, la sencillez y la modestia, pero que podían luego dejarse seducir por los cuidados domésticos, las complacencias y la felicidad de toda una vida. 26. Instit. Libro 2. T. B. Par. 2. 27. Idem. Par. 3. 28. La sustitución vulgar era, si fulano no toma la herencia, le sustituyo. Etcétera, la pupilar. Si fulano muere antes de la pubertad. Etcétera. Estatuía la ley de los visigodos, 29, que el esposo no pudiera dar a su futura mujer más que la 10ª parte de sus bienes, que no pudiera hacerle ninguna donación durante el primer año de su matrimonio. Otra consecuencia de las costumbres del país. Los legisladores se proponían limitar aquella jactancia española, propensa a excesivas liberalidades por mera ostentación. Los romanos evitaron con sus leyes algunos inconvenientes del imperio más duradero de todos, que es el de la virtud. Los españoles querían evitar con las suyas los efectos de la tiranía más frágil del mundo, la de la belleza. Capítulo 26. Continuacion de la misma materia. La ley de Teodosio y Valentiniano, 30, buscó las causas del repudio en las antiguas costumbres y usos de los romanos. 31, por eso incluyó entre ellas la acción del marido que castigara a su mujer de un modo indigno de persona honrada. 32, en las leyes siguientes se omitió esta causa. 33, por haber cambiado en esto las costumbres, pues los usos de Oriente se habían sustituido a los de Europa.
A la emperatriz, esposa de Justiniano II, la amenazó el primer eunuco, dice la historia, con el castigo que se aplica a los párvulos en la escuela. Tamaño escándalo no se concibe, a no ser por el influjo de costumbres establecidas o que se quisieran establecer. Hemos visto cómo las leyes siguen a las costumbres, veamos ahora cómo las costumbres siguen a las leyes. Capítulo 27. Las leyes pueden contribuir a formar las costumbres, las maneras y el carácter de una nación. Las costumbres de un pueblo esclavo son parte de su servidumbre, las de un pueblo libre son parte de su libertad. 29. Libro 3, T. I. Par. 5. 30. Leg. 8. Cod. De Repudilis. 31. Véase Cicerón, Filipica 2 32. Si verberibus, quae ingenuis aliena sunt, afficientem probaverit. 33. En la nueva, cap. 14. He hablado en el libro 11, capítulo 6, de un pueblo libre. Allí expuse los principios de su constitución. Veamos ahora qué efectos han debido resultar de estos principios, qué carácter formase y qué maneras. No diré que el clima no haya producido, en gran parte, las leyes, las costumbres y las maneras de aquella nación, pero sí digo que las costumbres y maneras de la misma deben tener con sus leyes alguna relación. Como habría en el Estado dos poderes visibles, el legislativo y el ejecutivo, y como cada ciudadano tendría voluntad propia y haría valer su independencia, la mayoría de las gentes sería más partidaria de uno de los poderes que del otro, pues pocas personas tienen la equidad y el juicio necesarios para ser igualmente afectas a los dos. Y como el poder ejecutivo, disponiendo de todos los empleos, podría favorecer a muchos y dar grandes esperanzas sin infundir temores, todos los favorecidos o halagados se pondrían de su parte, como tal vez lo atacaran lo que nada esperasen o nada pretendieran. Libres las pasiones, aparecerían en toda su extensión la envidia, las rivalidades, el odio, el anhelo de distinguirse y el afán de enriquecerse. De no suceder así, el Estado se parecería al hombre indiferente, vencido por los achaques y ya sin pasiones, por carecer de fuerza y de salud. Habría, pues, dos partidos, y el odio entre ellos se perpetuaría por su misma impotencia. Compuestos los dos partidos de hombres libres, si el uno adquiría demasiada superioridad, el efecto de la libertad sería que la perdiera, pues los ciudadanos acudirían a levantar el otro como las manos acuden a ayudar al cuerpo. Cada particular, en virtud de su misma independencia, obedecería al impulso de sus gustos y de sus caprichos, cambiando de partido cuando se le antojara, abandonando aquel en que se quedaban sus amigos, para agregarse al de sus enemigos. En la nación que pasan estas cosas, a menudo se olvidan las leyes de la amistad y del odio. El monarca se encontraría en el mismo caso que los particulares, y faltando a las más ordinarias reglas de prudencia, pondría su confianza a veces en los que más le hubieran contrariado, abandonando a los que mejor le habían servido. Haría por necesidad lo que otros soberanos hacen por libre elección. Todos temen que se les escape el bien, que se siente más que se conoce. Y como el temor agranda los objetos, el pueblo siempre estará en la inquietud y la duda, creyéndose en peligro quizá en los momentos de mayor seguridad. Esto sucederá con tanto más motivo, por cuanto los mismos que mayor oposición hicieron al poder ejecutivo, no pudiendo confesar los interesados móviles de su conducta, sembrarían el terror en el pueblo que jamás sabrá con certidumbre si le amenaza algún peligro o no. Pero esto mismo le haría evitar los peligros verdaderos a que podría verse expuesto con posterioridad. Entretanto, el cuerpo legislativo, poseyendo la confianza del pueblo y con más luces que él, podría desvanecer las malas impresiones que el mismo pueblo hubiera recibido y calmar su agitación. Tal sería la ventaja de semejante gobierno comparado con aquellas antiguas democracias, en las que, por ejercer el pueblo directamente el poder, se hallaba a merced de los agitadores que con sus discursos lo inquietaban. Así, cuando los terrores no tuvieran fundamento solo ocasionarían vanos clamores e injurias, y aún darían el buen resultado de que no se enmohecieran los resortes del gobierno y el de que estuviesen alerta todos los ciudadanos. Pero si aquellos fuesen consecuencia de trastornos en las leyes fundamentales, engendrarían catástrofes y atrocidades. En este segundo casi, no tardaría en sobrevenir una calma espantosa la cual se reunía todo contra el poder que violaba las leyes.
Si en el caso de que las inquietudes no tuvieran objeto ni fundamento, surgiera de repente algún peligro exterior, como la invasión o la amenaza de una potencia extranjera, entonces los intereses menores enmudecerían y todos ofrecían vidas y haciendas al Estado, agrupándose en torno del poder ejecutivo. Pero si la agitación y la discordia procedieran de haber sido violadas las leyes fundamentales del país, no calmaría los ánimos una amenaza extranjera, sino que habría una revolución, la cual no mudaría la forma del gobierno, porque las revoluciones que hace la libertad son siempre confirmatorias de la libertad. Una nación libre puede tener un libertador. Una nación subyugada no puede tener más que otro opresor. Porque el hombre con bastante fuerza para derrocar al que es dueño absoluto del Estado, la tendrá también para ocupar su sitio arrogándose la posesión del poder. Como es preciso, para gozar de la libertad, que cada uno pueda decir lo que piensa, y como para conservarla se necesita lo mismo, todo ciudadano en la nación supuesta, diría o escribiría todo lo que las leyes no le prohibieran expresamente decirlo o escribirlo. Esa nación, enardecida siempre, se dejaría llevar por sus pasiones más que por la razón, ya que ésta no obra nunca tan eficazmente como aquellas en el espíritu humano, y por consiguiente les sería bien fácil a los gobernantes arrastrarla a empresas contrarias a su interés. Esta nación amaría su libertad y podría acontecer que en defensa de ella sacrificara intereses y comodidades, aceptara riesgos y peligros, pagara impuestos crecidos, tan crecidos, que un príncipe absoluto no se los exigiría tan fuertes a sus vasallos. Pero como la nación tendría conciencia de su necesidad, como pagaría tales impuestos con la esperanza de no pagarlos más, la carga sería mayor que el sentimiento, lo contrario de los estados en que el sentimiento es mucho mayor que el mal. Tendría un crédito seguro, porque se prestaría y se pagaría a sí misma. Podría suceder que acometiera empresas muy superiores a sus fuerzas naturales, empleando contra sus enemigos riquezas inmensas completamente ficticias que la índole de su gobierno las haría parecer reales. Para conservar su libertad, el gobierno tomaría prestado de sus súbditos, y comprendiendo estos que si fueran conquistados perderían sus créditos, se esforzarían más y más en defenderlo. Si la nación que imaginamos viviera en una isla, no sería conquistadora, porque las conquistas apartadas la debilitarían. Si la isla fuera fértil, lo sería menos, porque no tendría necesidad de conquistar para enriquecerse, y como ningún ciudadano dependería de otro ciudadano, cada uno haría más por su libertad que por la gloria de algunos o de uno solo. Se miraría a los guerreros como gentes cuyo oficio podría ser útil a veces y a veces perjudicial, estimándose más las cualidades civiles. Esta nación enriquecida por la paz y la libertad, exenta de preocupaciones destructoras, se inclinaría al comercio. Y en caso de poseer entre las producciones de su suelo algunas de esas a que da valor el arte, podría fundar establecimientos en los cuales no faltaría labor para el obrero y gozaría pacíficamente de su felicidad. Si esta nación se hallara situada al norte y produjeran su agricultura y su industria más de los que necesitase, en el sur habría países productores de frutos que su clima la negara. Y se establecería necesariamente un cambio de productos, un activo tráfico entre unos y otros países, eligiéndose los estados con los que habrían de celebrar ventajosos tratados de comercio. En un estado, donde por una parte reinara la opulencia y por otra parte fueran los impuestos excesivos, apenas se podría vivir con una fortuna limitada. Y habría no poca gente que, so pretexto de cuidar de su salud o de viajar, emigraría de su patria para mejorar su suerte aún a países despóticos. Toda nación comercial tiene un gran número de pequeños intereses particulares. Por lo mismo puede perjudicar de mil maneras, y ser perjudicada. Llegaría a sentir rivalidades profundas, y envidiaría más la prosperidad de otros países que disfrutaría de la suya propia. Y sus leyes, fáciles, llevaderas, comedidas en todo lo demás, serían tan rígidas en lo tocante al comercio y la navegación, que parecería negociarse con enemigos. Si semejante nación mandara colonias a lejanas tierras, más lo haría por extender su comercio que por llevar a ellas su dominación. Como es grato llevar a otras regiones lo que cada cual tiene en la suya, se llevaría a las colonias la forma de gobierno.
Y si esta forma de gobierno lleva consigo la prosperidad, veríamos formarse nuevas y grandes naciones en las selvas mismas que colonizaran. Podría ser que la nación de que hablamos hubiera subyugado en otra época a una nación vecina, la que, por su situación, la bondad de sus puertos, la naturaleza de sus producciones, provocara la envidia. En tal caso, aunque le hubiera dado sus propias leyes, la tendría en dependencia y en estrecha sujeción, de modo que allí los ciudadanos serían libres, pero no el Estado. El Estado, sometido tendría gobierno civil tan bueno como se quisiera, lo cual no impediría que se viera agobiado por el derecho de gentes, que se le impusieran leyes de nación a nación como a país conquistado, y que su prosperidad sería precaria, un depósito exclusivamente en beneficio del dominador. Si la nación dominante vive en una isla extensa y tiene un gran comercio, dispondrá de todo género de facilidades para tener fuerzas marítimas. Y como la conservación de su libertad la obligaría a no construir fortalezas, fortificar ciudades, ni mantener un ejército, necesitaría armar un considerable número de naves que la preservaran de invasiones. Su marina sería superior a la de todas las demás potencias, ya que obligadas estas a invertir sus rentas en las guerras terrestres y en los ejércitos de tierra firme, carecerían de recursos para la guerra naval. Siempre el dominio del mar ha comunicado pueblos que lo han poseído una soberbia natural, porque sintiéndose capaces de ir a todas partes imaginan que su poder no tiene más límites que los del océano. Esta nación podría ejercer gran influjo en los asuntos de sus vecinos, porque, no usando de sus medios para conquistar, se buscaría su amistad y se temería su odio más de lo que la inconstancia de su gobierno y sus agitaciones interiores lo pudieran permitir. Así el poder ejecutivo estaría destinado a ser inquietado sin cesar en lo interior y respetado en lo exterior. Si ocurriera que esta nación fuese en alguna ocasión el centro de las negociaciones con más probidad y buena fe que las demás naciones, porque obligados sus ministros y justificar su conducta ante un Congreso popular, no podrían quedar sus gestiones en secreto y por lo mismo se mostrarían honrados. Además, como los ministros serían los responsables de las resultas de un proceder tortuoso, lo más seguro para ellos sería la rectitud. Si los nobles hubieran tenido en algún tiempo inmoderado poder en la nación, y el monarca hubiese encontrado medio de abatirlos y de elevar el pueblo, se habría llegado a la mayor servidumbre en el tiempo comprendido entre el día del rebajamiento de los nobles y el instante en que el pueblo se penetrara de su fuerza. Podría ser que esta nación, por haber estado anteriormente sujeta a un poder arbitrario, hubiese conservado sus antiguas mañas, a lo menos en algunas cosas, de modo que se observaban trazas del gobierno absoluto bajo las formas de un gobierno libre. Respecto a la religión, como cada individuo sería dueño de su conciencia y de su voluntad, o nadie tendría preferencia por religión alguna y esa misma indiferencia haría que todos abrazaran la religión dominante, o bien el celo religioso multiplicaría las sectas. No sería fácil que en semejante país hubiera gente sin ninguna religión, y que, sin embargo, se resistieran a cambiar por otra la que rutinariamente practicaran, pues comprenderían que quien puede meterse en su conciencia también pudiera disponer de su vida y de su fortuna. Si entre las diversas religiones hubiere alguna que haya sido impuesta y haya querido imponerse por la fuerza, indudablemente será esa la más aborrecida, porque nunca la creerían los pueblos compatible con la libertad. Las leyes contra los que profesamos esa religión aborrecida no serían sanguinarias, porque en el régimen de libertad no caben las penas de esa índole, pero sí tan represivas que harían bastante daño. Podría suceder que el clero fuese perdiendo respetabilidad a medida que la adquirieran los otros ciudadanos. En este caso, los propios clérigos preferirían soportar las mismas cargas que sus convecinos, tener los mismos deberes que los laicos, para gozar de iguales consideraciones. Pero, a fin de atraerse el respeto de los demás, aun formando un solo cuerpo con ellos, vivirían más retirados y tendrían más pureza de costumbres. Un clero que no puede proteger la religión ni se siente por ella protegido, ya que no puede imponerla procurará persuadir de su bondad, y brotarán excelentes obras de su pluma para probar la revelación y la providencia del Ser Supremo. Quizá ocurriera que no se le dejara reunirse, que no se le permitiera corregir sus propios abusos, de suerte que por un delirio,
por un fanatismo de la libertad se preferiría dejar imperfecta su reforma a tolerar que se reformara por sí mismo. Formando parte las dignidades de la Constitución fundamental, serían más fijas que en otras naciones. Pero, por otro lado, los nobles se acercarían más al pueblo en este país de libertad, resultando que las clases estarían más separadas y las personas más confundidas. Los gobernantes, con un poder que se rehace cada día, que periódicamente se restaura, guardaría más consideraciones a los que les fuesen útiles que a los que les divierten. Habría, pues, menos cortesanos y menos aduladores, habría pocos,